Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que dura un café. Soy Nico Casares, su anfitrión, y en este episodio nos acompaña Santiago Cano. Santi es el actual responsable de Relaciones Públicas de la aseguradora La Caja. Con más de 10 años de experiencia, Santi ha forjado una destacada trayectoria que lo ha llevado desde el marketing en American Express hasta el mundo del entretenimiento en AMC Networks. A lo largo de su carrera, ha liderado proyectos en comunicación, relaciones públicas y marketing en diversas industrias, fusionando su pasión por la estrategia y la creatividad. Su capacidad para innovar y liderar equipos lo ha llevado a ser reconocido hasta con varios galardones en la industria del entretenimiento y la comunicación. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día. Estoy muy contento, Nico, la verdad. Gracias por la invitación. Genial, Santi, bueno, qué bueno tenerte por acá. Y Santi, a lo largo de tu carrera desafiaste constantemente lo que sería el status quo, ¿no? Ya sea cambiando de estudios, sé que en tu formación habías empezado como ingeniero para después pasar a comunicación, en tu rol o también en la industria, ¿no? Como estábamos diciendo recién, que pasaste del entretenimiento al mundo de las aseguradoras. ¿Cómo decidís cuándo es el momento adecuado para dar un salto y cómo te asegurás que ese cambio no sea algo que esté librado al azar? La realidad es que va a sonar como un poco cliché o quizás metafísico, pero conociéndome, tanteando cómo me siento en el momento eh, y con un duro análisis de la realidad para saber si yo ya estoy en esa instancia de sentirme como que estoy muy cómodo, básicamente. Fue curioso. Yo empecé mi carrera profesional y empezando por la decisión de los estudios. Más o menos en esa época había estrenado El Diablo Viste la Moda, em, y tenía una fascinación por el rol de Miranda Priestley, que después supe que estaba basado en una persona real, Anna Wintour, que tuve la fortuna de una vez verla en persona. Es una persona así peticita, tipo Edna Moda, em, pero es una persona que lograba tener una decisión muy fuerte sobre la información, sobre qué se dice, cuándo se dice, y eso para mí me parecía sumamente interesante. Por un mandato social me fui por la ingeniería en informática, porque claro, ingeniería, lo top con informática, la información. Qué equivocado que estaba. Pero me tomó atravesar un año de cursada de la ingeniería para ver que no era lo que yo quería, que si bien tenía aptitudes y me gustaba todo el mundo duro, científico, cuantitativo de la ingeniería, no era donde yo quería estar. Sí, por supuesto que hubo un momento de crisis, eh, en el sentido en el sentido muy etimológico de la palabra, viste que tenés que elegir un camino o el otro. Y por suerte, hablando con mi viejo, que la verdad que es una persona que considero que es muy sabia, me recomendó, eh, cuando yo le dije, mira, voy a dejar ingeniería, me dijo, tómate un tiempo, analízalo. Muerto de miedo, pues claro, mi viejo es ingeniero, digo, le estoy hiriendo el mandato familiar, que por suerte nunca lo tuve, nunca me forzó a estudiar ingeniería. Pero yo un poco social, familiarmente, como que puede ser que lo tenía adentro. Pero él me frenó y me dijo, tómate tu tiempo. Me recomendó ir a un psicólogo que era orientador vocacional y curiosamente me hizo un listado de todas las carreras que yo podría tomar mis aptitudes, digámosle. Ingeniería estaba en el fondo de la lista. Fondo de la lista me dice, ¿qué hacías ahí? Pero bueno, cuestión que es darle relaciones públicas, comunicación, y eso me dispara a decir, ok, tengo un menú de opciones, un menú de cosas para elegir. Vamos por la que yo creo que es la más completa y ahí es donde me entro a estudiar comunicación. Y a lo largo de la carrera yo sí hay una cosa que lo tuve muy en claro, que eso no sé de dónde salió, pero lo tenía muy en claro, que es, yo quiero trabajar. Para mí el comunicador, su diferencial, desde mi punto de vista, hay distintos caminos. Tengo compañeras y compañeros que le fue muy bien y no tomaron el mismo camino que yo, pero en mi caso yo decía, tengo que trabajar a lo largo de la carrera para que cuando me reciba ya tenga un laburo encima, cosa de poder entrar más rápido y salir a otra cosa. Serendipia absoluta, entro en American Express y me encontré con un montón de personalidades muy diferentes, drásticamente diferentes, de mundos que no eran el que yo estaba acostumbrado y que me abrieron la cabeza un montón. Trabajo en American Express haciendo marketing de lealtad y marketing de generación de demanda, poco de comunicación básicamente, pero estaba cumpliendo como en mi cabeza yo tenía este checklist, es decir, ok, un profesional de la comunicación barra marketing en 20, 30 años, si yo quiero estar en lo top de lo top, ambicioso el pibe, por cierto, necesito asegurarme de tener
como que ese checklist de pasé por esto, pasé por esto, pasé por esto, pasé por esto, porque sentía, por eso al principio te decía, quizás un poco metafísico decir que es un tema de conocerme y confiar en esta idea loca que yo podía tener de yo quiero pasar por marketing de lealtad, marketing de adquisición, después pasé por marketing comercial, pasé por una agencia de relaciones públicas y después ya entré en una empresa donde empecé a hacer carrera. ¿Y por qué digo todo esto? Porque fui tanteando un poco por un lado hay cosas que se me dieron con un cierto marco temporal. Después se me dio Microsoft, en donde entro a trabajar en marketing comercial, trabajo un proyecto que duró 3 meses. Al momento que yo tenía que pasar al próximo proyecto, se da esta oportunidad de entrar en la agencia. Y yo ya tenía en mi cabeza que un profesional del marketing tiene que pasar por una agencia porque es escuela. Entonces, yo podría haberme quedado en Microsoft, pero lo cierto es que se me dio esta oportunidad de entrar en la agencia que yo no entendía qué estaba haciendo. Estaba dejando Microsoft, esta empresa tecnológica espectacular, y me estaba yendo a una agencia donde no conocía a nadie, no tenía ni idea del cliente con el cual iba a laburar, pero yo tenía esta idea en mi cabeza, este proyecto de tengo que pasar por una agencia porque es escuela. Aprendí un montón y me hice de un montón de amistades, socios y colegas hoy en día que me valen un montón. Pero ahora, cuando se me da el paso de la agencia a, mm, a AMC, se dio por una búsqueda que yo también estaba haciendo. Digo, que voy a apuntar a 2 años de escuela en agencia y después paso a un próximo laburo. La cuestión es que se dio el tiempo y si bien yo también en un momento me empecé a estar un poquito más ansioso para hacer el salto, ahí es donde al principio te decía hay que hacer un poco de paciencia y esperar hasta que también las cosas se den. Hay que construir las condiciones para que después el tiempo se dé. El paso de la agencia a AMC fue muy tumultuoso porque de hecho yo pasé por el proceso de entrevistas, no quedé al principio, eligieron a otro candidato, si bien en mi cabeza yo decía, che, yo hace 2 años que vengo trabajando como externo de la empresa, soy la persona ideal. Por decisiones de distintas personas jerárquicas no se dio y un año más estuve en la agencia hasta que di el paso. Ahora, de AMC a la caja, que se dio ahora, yo hace un año yo ya estaba diciendo, vengo analizando la industria, que hace 7 años que vengo dentro, lo conozco muy bien, conozco a todos los actores, conozco lo que está pasando, conozco la realidad de la empresa, conozco cuál es mi proyección en la empresa, y la realidad es que estaba por un lado, buscando un cambio en lo monetario, que es una realidad a nivel laboral, que a veces también hay que poner en la balanza, pero también se dio que estaba buscando proactivamente volver al mundo financiero porque creía que había un desafío al que podría regresarte cuando estaba en American Express. Se dio este salto a la caja que fue un salto de fe básicamente porque el departamento de comunicaciones estaba cerrado, había una nueva directora que tuvo que tomarse sus 6 meses para poder hacer el análisis, para entender exactamente qué es lo que estaban buscando, y resulta que yo fui esa combinación que ellos buscaban, necesitaban un cambio. Entonces, yo durante un año, el año previo a que estaba buscando, sí, por supuesto, estuve muy ansioso, estuve desesperado en algún momento por el cambio, ¿no? Porque estaba por suerte, y por eso te decía, estoy en una situación de privilegio donde pude tomarme mi tiempo para hacer el cambio, pero sí yo sentía que se me estaba pasando mi cuarto de hora, entre comillas, si bien todavía soy re joven, pero sentía que se me pasaba mi carrera, decía, che, necesito hacer un cambio, un salto, y por suerte se dio de esta forma. Pero ahí el punto es, sí, siento que hay que balancear muy bien cuál es tu aspiración, cómo hay que construir para esa aspiración, y finalmente confiar y trabajar para que las cosas se den. Básicamente, no creo que hay que sentarse y decir, el mundo proveerá. Pero tampoco hay que ser muy ansioso, eh, porque hay veces donde nuestra propia ansiedad nos juega en contra. Sea a nivel personal, porque te puede perjudicar a nivel salud o lo que fuere, como también podés dar una imagen de ansiedad que hay veces que no está buena. Es como que ese juego de la imagen personal que uno proyecta y la que uno tiene, hay que ir mediándola para poder pensar, ok, ¿es el momento para hacer el salto o hay que guardarme un rato? Buenísimo, buenísimo esta reflexión, Santi, de entender, ¿no? Primero, que me gustó esa parte de decir no dejar que el universo provea, es verdad que hay que pasar a la acción, encontrar el momento y buscar el cómo. Y Santi, recién estabas hablando un poco de la imagen que uno da, ¿no? Cuando decías, bueno, por ejemplo, si se te percibe demasiado ansioso dentro de la empresa, o como que estás
de repente queriendo mucho esto, puede tener un impacto. Si nos concentramos en el tema de la imagen, sé que a lo largo de tu carrera todo lo que es el tema de marca personal y networking fueron unos pilares estratégicos. ¿Qué compartirías para quienes buscan crear o construir su propia marca personal sólida y cómo pueden aprovechar esa red de contactos para crecer profesionalmente? Es curioso, hay quizás un punto de partida en el cual me paro, que es al ser una persona en la comunicación como vos, lo que uno es y proyecta es toda una construcción. Uno cree que no, que hay mucho es re natural, y lo cierto es que no existe lo natural. Entonces, como uno es percibido, creo que es indispensable para que la gente tenga la opinión que yo quiero que la gente tenga de mí. Y eso no significa ser falso, que no, para nada. De hecho, espero, yo me construyo una persona y considero que soy una persona muy natural cuando trabajo, soy muy abierta, soy muy horizontal en mi forma de ser, pero para poder asegurarme que la gente vea esa faceta, tengo que construirla con tiempo. Y construirla, y creo que la parte clave es con tiempo, porque uno lo puede construir y lo puede abandonar, lo he visto en muchas personas, como que proyectan una forma de ser que son genuinamente, pero no la mantienen consistente. Y una marca se construye con mucho tiempo y se puede perder en un chasquido. Pero yo creo que, que la construcción de cómo uno es genera en otros los argumentos para buscar lo que uno quiere. Me pasa que en roles de comunicación, particularmente en los últimos dos roles que tuve, en el actual en la caja como en el DMC, tenía acceso a una información muy confidencial que solamente se accede si quienes son los gatekeepers de esa información, los decisores de negocio, si confían en vos. Y esa confianza se construye con tiempo. Y esa confianza parte, desde mi punto de vista, desde mi imagen personal. Yo tengo que proyectarla y tengo que mantenerla en el tiempo. Porque si no, si yo la proyecto pero no la mantengo en el tiempo, me va a servir una vez. A la segunda, tercera, cuarta, no lo voy a tener. Entonces yo no voy a poder trabajar hacia mis objetivos. Y entonces, un poquito lo que yo creo que hacia dónde va la mano, desde mi punto de vista, es si uno no construye esa imagen tanto en el entorno chico, cuando uno está en una mesa chica, por ejemplo, y está con estos decisores de negocio que te decía, como cuando está en el ámbito más abierto, hablemos de LinkedIn, por ejemplo, o en grupos sociales o en entornos donde estás conociendo gente nueva en situaciones de networking, si uno puede proyectar algo, pero es buenísimo cuando terceros hablan de vos. Esto es una, mm, te hablo de una declinación profesional de haber trabajado en relaciones públicas muchos años, es que es más poderoso cuando un tercero habla bien de vos que cuando vos hablas bien de vos mismo. Es la base de las relaciones públicas. Entonces, si yo puedo lograr a través de lo que yo proyecto, como también lo que soy y lo que demuestro ser, que eso todo parte de mi imagen personal, voy a lograr que otros hablen bien de mí y ahí es donde se genera este networking del cual me preguntabas antes. Porque yo puedo ir de la mano de mi jefa actual y yo puedo decir, soy responsable de relaciones públicas de la caja y no sé cuánto. Pero si mi jefa, que tiene su propia imagen personal, que es una imagen personal que lo construyó con tiempo, que lo construyó con consistencia, con todo lo que dijimos antes, es mucho más por eso que ella me presenta a mí y me abre un nuevo puente. Estos 6 grados de separación, esta teoría de los 6 grados de separación, que si yo puedo acercar cada vez más mis grados de separación hacia un círculo más íntimo. Hay que nutrirlo, hay que mantenerlo consistente y creo que la imagen personal aporta hacia eso para que yo después diga, ok, perfecto, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Hacia dónde yo quiero ir? Pero ir de a poquito y juntándome y relacionándome y mostrando cómo soy, es que creo que te permite construir con el tiempo para que el networking ese valga la pena. Me gusta esta idea, Santi, que como si lo resumo en dos partes, ¿no? Por un lado, de la marca personal me gustó esto de decir, es algo que se construye con tiempo y con constancia, entonces es la llave que te va a abrir muchas puertas. Y esta idea de estas puertas que se abren, de decir, bueno, con quién me voy? Que decir, si yo crezco con mi equipo, si yo crezco, mi equipo crece, esa idea también del networking de poder ayudar a todos que es mucho, Santi, tengo a alguien que te va a servir y no sé qué, y esa solidaridad y ese compartir y ese crear, que más, viste que uno más uno es tres en estos casos,
cómo van dando. Y esto último que decías también lo mencionamos en otro episodio, como las recomendaciones, que es esta parte de alguien que vela que sabe que nuestro servicio es bueno, que nuestra manera de trabajar es bueno, que somos profesionales, nos acerca a un escalón dentro de nuestro desarrollo, qué rol importante van a jugar ahí y que esa recomendación van a ser parte, van a existir gracias a ese networking, ¿no? Y que gracias a, te recomendaron porque vos trabajaste tu trabajo y tu marca personal, entonces también como uno se va uniendo con el otro. De hecho, tengo un amigo de Pulpo, de la agencia donde yo trabajé, que él ya no, él vive en Uruguay, sigue trabajando en relaciones públicas, pero cada 2 por 3 me manda un mensaje que dice, Santino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Che, tengo que pedirte un favor. Y por lo general me pide contactos. Y me pide contactos porque creo que respeta mi criterio y, y esta gente, y hay muchas veces donde yo digo, ok, perfecto, decime qué es lo que buscas y voy a ver a quién tengo. Hay veces que te mando directo el contacto y ya está. Pero hay veces donde digo, ok, perfecto, déjame pensar un poquito y yo pregunto adentro de mi red quién considero que tiene más o menos el mismo criterio que yo. Le pregunto a quién recomendarías. Por eso creo que si bien los círculos son muchos círculos de afinidad a veces, por donde uno se va manejando, pero sí lo hago expansivo, por lo menos ese es como a mí me gusta trabajar, en que hay veces donde hay gente que viene, como te decía, de barrios diferentes, países diferentes, formaciones diferentes, y van a tener gente para recomendar, y no siempre tiene que ser la gente que me rodea así en los 10 metros cuadrados, ¿no? Sino que puede ser otros puntos dentro de mis 6 grados de cercanía que me permitan quizás darles oportunidades a gente que también la merecen, porque también trabajan en pos de eso, y eso en lo personal a mí me encanta, porque lo han hecho para mí, y creo que también un poco es ser generoso. Mis viejos por lo menos me enseñaron a ser generoso, y, y con el tiempo, sueno como si tuviese 50 o 60 años, pero, pero me enseñaron a ser generoso y a entender de dónde parte uno y, ok, ¿cómo puedes ayudar a las personas para que también puedan crecer? La gente que quiere crecer. Hay gente que no quiere crecer, la respetamos, está todo bien, no les vamos a empujar. Ya me golpeé contra la pared con decirles, dale, vos podés, y esta gente no quiere. Pero hay gente que sí quiere. Entonces, por eso digo que está bueno que hay que construir y no hay que sentarse a que las cosas ocurran. Me gusta, sí, nos retoma eso a la primera pregunta, ¿no? De no dejarlo librado al azar, sino Eh, construir en pos de Tal eso. cual. Y Santi, si vamos al terreno de juego en el cual se construye esto, gran parte de tu desarrollo y tu historia profesional se dio en el mundo corporativo. Hablamos de Microsoft, hablamos de ANC Networks, hablamos de American Express y entornos corporativos, ¿no? Y cuando estábamos hablando antes de grabar, hay una frase que dijiste que me enseñó que parecen casi las portadas de un libro, que es cómo gestionar el juego corporativo y no morir en el intento. ¿Podés compartir alguna de las lecciones clave que hayas aprendido en este mundo y cómo las aplicás hoy en tu trabajo? No casarse con una idea e ir a morir por ella. Sí, es cierto, la verdad que se me dio la oportunidad y trabajé, yo busqué proactivamente también manejarme muy en el mundo corporativo. Soy una persona corporativa, em, con mi estructura y mi flexibilidad, ¿no? Y la realidad es que me pasa, no sé si a vos también te pasó esto de querer empujar una idea en particular, pues vos decís, y yo confío muchísimo en mi instinto, muchísimo. Con el tiempo yo aprendí a sustentar mis instintos. Y hay veces donde también voy a probar una cosa y no sale, también. Pero un poco el primer aprendizaje para mí es golpearse la cabeza contra la pared porque hay que aprenderlo, pero cuando se arma el chichón, cortar, básicamente. Porque el golpearse la pared repetidas veces, 1, 2, 3, 4, 5, a lo largo del tiempo, lo digo en chiste como un chichón, pero repercute en la salud, repercute en el estado de ánimo, repercute en qué balance uno hace en la vida, ¿no? Y a mí me pasó que confiaba en mi instinto y me casaba con una idea. Y esa idea yo decía, tiene que salir, esto tiene que salir. Y resulta que esa idea, para gente que tenía mucho más poder que yo, no quería salir. Pasa. Pasa en la vida, pasa en las películas. Y entonces creo que mi mayor aprendizaje fue entender hasta qué punto puedes empujar.
que también lo aprendí en la vida, ¿no? Hay que dejar que las cosas fluyan, hay que trabajar en pos de eso, pero hay que dejar que también las cosas fluyan, ¿no? Me pasó en AMC un proyecto muy grande que, que fue un dolor de cabeza, eh, que saliera, por suerte, salió re bien, pero sí, yo quería que hagamos un cambio de marca muy grande, que había que decirlo porque es un rebranding, un poco, pues yo decía, quiero tener un rebranding en mi portfolio para decir, lo hice, ¿no? De la lista del marketingiano, De ¿no? la lista del marketinero, porque en el futuro voy a liderar un equipo que va a hacer un rebranding, quiero haberlo aprendido para asegurarme de poder guiarlos. Y la cuestión es que yo quería hacer un rebranding, sí, yo sí lo quería hacer, pero del otro lado no quería. ¿Por qué? Millones de razones, no quería. Entonces, un poco cuando ya me hice el chichón, porque ya habían pasado 5 años en la empresa, dije, para, seamos más inteligentes. Ok, perfecto. Esto va a ser un dolor de cabeza, ya lo sé, porque hay que movilizar 100 personas para hacer un cambio de la cual la gente hace muchos años están acostumbrados a algo. El ser humano es un animal de hábito, de costumbre. No quiere, casi que a veces no quiere cambiar. Entonces, si vos le querés cambiar algo que, no, está bien, no hace falta cambiarlo, pero uno sabe que hay que cambiarlo, hay que un poco ir midiendo y entendiendo que cuáles son los intereses de las otras personas. La otra persona no quiere cambiar. Ok, perfecto. ¿Cómo podemos hacer para que cambie? Y no significa que hay que cambiar a la persona. Hay que cambiar lo que la persona está viendo, quizás. Cambiar el foco, quizás cambiarle la luz. Ese cambiar una luz, ese cambiar el color de la luz, puede ser presentárselo de una forma diferente, sacarlo o sacarla a tomar un café y escuchar a esta persona, entender sus argumentos para que se sientan partícipes de eso, ¿no? Y el golpearse la cabeza contra la pared me dio eso, a decir, Santiago, cálmate un montón, porque yo soy una persona muy enérgica, lo reconozco, y no todo el mundo va a la misma velocidad. Hay gente que va mucho más rápido que yo, hay gente que va más lento que yo. Es la realidad. Pero tenés que permitirle a la gente, y esto me lo enseñó una jefa hace varios años, tenés que darle tiempo que la gente... You gotta give time for people to catch up, ¿no? Como que deja que lleguen a tu, no es ni a tu altura ni a tu velocidad, o a donde estás vos. Vos ya corriste un montón, deja que la gente llegue a ese punto. Y, y ese aprendizaje se me dio a través de golpearme la cabeza a la pared, pero sí a través de frustración y a través de retos. De vuelta, en inglés existe la expresión getting our feet wet, que es tipo, voy a mojarme los piecitos antes de meterme a la pileta. Bueno, voy a probar algo, voy a tantear, pedirle em, la confianza a quienes están en mi entorno, para arriba, para abajo, para los costados, si le confíen, please. Confíen, lo vamos a probar. Si lo probamos, lo evaluamos y vemos qué tal sale. Y en el mundo corporativo, el sustento es creo que la base, porque a fin de cuentas se basa en plata. Entonces, antes de empezar el podcast, te decía que me parecía muy copado estar finalmente de este otro lado. Yo produje en AMC varios podcasts y al principio fue muy difícil, porque tuve que demostrar, che, ¿cómo hacemos para invertir esta cantidad de plata? En vez de ponerlo en pauta, lo vamos a hacer en un podcast. Y le pedí confianza a mi jefa para hacer una pruebita y a mi entorno. Dije, vamos a hacer 5 episodios, que me va a salir tanta plata, lo vamos a probar. Fui a buscar dentro de mi entorno quiénes son la gente que mejor me va a hacer brillar en este sentido. Lo producimos, lo hacemos, lo mostramos, lo publicamos. Fue un lanzamiento frío, porque no teníamos ni presupuesto de lanzamiento, era muy chiquito, era acotado. Pero lo probamos. Check. Poner una evaluación, ¿les gustó o no les gustó? Y apelar en algunos casos al factor emocional, que ahí creo que en la parte del juego corporativo es imprescindible entender los, los intereses de las otras personas para decir, ¿qué es lo que la otra persona busca? ¿Cómo podemos encontrar un punto en el medio para cumplir con lo que esta persona busca, pero yo también tener mi propia agenda? Y con el lanzamiento del podcast fue eso. Fue el lanzamiento para el Gourmet, cumplía 20 años. Yo dije, quiero hacer un podcast con todos los chefs. Tenemos 20 años de chefs encima, tenemos como 80 chefs que podemos elegir. Son dos figuras. Aprovechémoslo y contemos las historias. Ok, mi idea de cómo tenía que ser cambió un poco. Mi host resultó ser otra persona que me sorprendió gratamente. Fue un hit quien terminó conduciéndolo, que era la directora de programación, que los recontra conocía a los chefs. Era mi situación ideal en lo que yo me imaginaba. Yo pensaba un conductor de un podcast famoso que tenga experiencia, pero en este juego de ceder y dar al mismo tiempo, perdón, ceder y pedir, resultó que Vero era el host perfecto. Entonces, el chichón bajó un poquito.
Ahora en la caja me pasa lo mismo. Estoy con un proyecto de innovación, de cambiar un poco cómo piensa la gente ciertas cosas y, y me estoy tomando mi tiempo para ir presentando a los distintos stakeholders para decir, che, tengo esto en la cabeza, ¿cómo lo ves? Está la data. O sea, tenemos que ir por este camino porque esto es lo que dicen los estudios, esto es por donde se está yendo el mercado. ¿Cómo lo ves? Escucharlos, ok. ¿Qué si modificamos esto? Ahora, el tiempo me enseñó a ciertos espacios donde yo puedo ceder y cosas donde no puedo ceder. Hay ciertas cosas que son imprescindibles. Este es el core del proyecto. Esto no puede cambiar. Ahora, todo esto que está alrededor puede modificarse y darle el espacio a la gente para que se sienta partícipe, decir, yo tuve una decisión sobre esto, hay un poquito de mí en ese proyecto y creo que en un juego corporativo, usando esta expresión que me preguntabas recién, es imprescindible para sumar adeptos, para sumar gente a este círculo y decir, che, vamos todos por este mismo camino, vamos a crecer todos de esta forma. Entonces, em, en conclusión es, golpeate la pared porque tenés que aprender y yo se lo he dicho a cierta gente, puede ser el manual del anti-manager, pero yo le he dicho, tenés que golpearte la cabeza contra la pared, levanta el teléfono, te van a rechazar, tenés que aprenderlo, tenés que aprender, ¿viste cuando tenés que formarte piel? Em, yo lo aprendí, por suerte, bastante temprano y me permitió guiar a otra gente para que también lo hagan. Hay varias personas que están en mi equipo en AMC que crecieron en lo que yo las recibí a cuando yo me terminé yendo de AMC, crecieron pero a pasos agigantados. Y entonces, el darte la cabeza para aprender, abrir los ojos, que es re importante, para entender qué más hay alrededor. No es el juego de Santiago, es el juego de todos nosotros juntos, a fin de cuentas. Y es lo que decíamos al principio, si yo crezco, el resto crece. Si quieren crecer. Sí, sí, por supuesto. Esto es verdad, si quieren crecer ya es verdad. Pero sí, me gusta esta idea de, por un lado, es como andar en bici. Va a pasar. Nadie desea que te caigas de la bici. Pero sería muy raro que la primera vez que agarraste una bicicleta no te hayas caído, no te hayas raspado un poquito las rodillas y después te caíste un par de menos de veces y ya no te caes más. Y Vos lo mismo no, con el vos, vos no chichón, ¿no? hacías snowboard. Sí, lo mismo. En el snowboard te caes todo el tiempo. Eh, te dice, te vas a golpear millones de veces, pero lo terminaste aprendiendo. Totalmente. Pero sí, y me gusta esta idea de, bueno, para atravesarlo, pero si ya ves que por ese lado hay una puerta, la primera vez es el aprendizaje. Ya si la segunda es porque estás sintiendo, es porque te querés generar una confusión en la cabeza. Pero digo, sabés que acá hay una traba, aprendelo y buscar cuál es la siguiente que esté abierta para poder seguir avanzando. Así que me gusta esta metáfora. Santi, me ha encantado este capítulo de hoy. Hemos pasado de, bueno, cambios en tu vida y en tu carrera, a hablar de marca personal y de networking como dos pilares para el crecimiento. Por último, estábamos hablando de lo que es la vida del mundo corporativo y cuáles eran los consejos que vos veías para poder aprender, esta idea del chichón y de, bueno, dentro de cada uno de esos golpes el aprendizaje. Así que nada, agradecerte muchísimo tu participación de hoy. Ha sido muy lindo tenerte por acá. Y a todos los que nos están escuchando, también agradecerles y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y chau, chau. Chao, Nico, gracias.